Imagina una noche fría en los Alpes suizos, una mesa de madera, un fuego suave, y un aroma a queso que se derrite lentamente. Bienvenido a Mundialmente Delicioso, donde cada plato es una historia que se comparte y se recuerda. Hoy viajamos a Suiza para conocer el fondue de queso, un ritual de pan y queso fundido que nació como una solución humilde y terminó como una experiencia mundial. El fondue no es solo comer, es reunirse, acercarse, hablar más lento y dejar que el calor del caldero cambie el ánimo. En las montañas, los inviernos eran duros y los recursos eran limitados, así que las familias dependían de alimentos guardados, pan que se endurecía, queso que maduraba, y vino que ayudaba a conservar y a celebrar. De esa necesidad nació una idea brillante: derretir el queso con vino, perfumar la olla con ajo, y transformar cada pedazo de pan en un bocado nuevo. A veces la historia más grande empieza con algo pequeño, con un campesino mirando su despensa y diciendo: esto todavía puede ser delicioso. Hoy vamos a seguir ese camino, desde las cabañas de los Alpes hasta las mesas modernas del mundo. Quédate, porque también aprenderás por qué este plato se volvió sinónimo de unión, y cómo una sola olla puede convertir una comida en una fiesta. Al final te pediré que te suscribas, porque este viaje apenas comienza. Piensa en el sonido del pan al romperse, en el vapor que sube cuando el queso burbujea, y en las voces alrededor de la mesa que se mezclan con risas. Ese ambiente es parte de la receta. En Suiza, el fondue no se sirve con prisa, se sirve con paciencia, y cada quien participa. Hoy vas a sentirlo como si estuvieras allí, frente a la olla. Para encontrar el primer rastro del fondue hay que subir a las montañas y mirar la vida cotidiana de hace siglos. En el siglo XVIII, en regiones alpinas de Suiza, el invierno cerraba caminos y también cerraba mercados. Cuando la nieve era larga, la gente vivía de lo que había guardado: pan de días anteriores, queso curado y vino blanco. El problema era simple: el pan se ponía duro y el queso se volvía más intenso, incluso difícil de comer solo. Entonces apareció una solución práctica y elegante: derretir el queso con vino para volverlo suave, y usar esa crema caliente como puente entre lo viejo y lo nuevo. Hay menciones tempranas de una preparación parecida en un libro de cocina publicado en Zurich a finales del siglo XVII. Donde se describe la idea de cocinar queso con vino. No era un plato de lujo, era una manera de no desperdiciar y de hacer más amable la despensa. Mucho después, ya en el siglo XIX, un autor francés popularizó el término fondue en un recetario y lo llamó así por el verbo francés que significa derretir. Ese nombre se quedó porque describe el gesto esencial. El queso cambia de forma, pasa de sólido a brazo. Con el tiempo, el fondue dejó de ser solo recurso de campesinos y empezó a ser una especialidad regional, algo que identificaba a ciertas zonas y a ciertos quesos. Y aún así, su corazón seguía siendo el mismo: compartir calor cuando afuera todo es frío. Cada vez que alguien mete el pan en la olla, repite un acto antiguo: rescatar lo que queda, convertirlo en placer, y sentarse juntos para celebrarlo. Esa mezcla de necesidad y alegría explica por qué el fondue no muere, porque alimenta el cuerpo y también la conversación siempre. Durante el siglo XIX el fondue siguió siendo una joya regional, y cambiaba según el valle, el idioma, y el queso que había a mano. En las zonas de habla francesa se consolidó una combinación que hoy se considera clásica, conocida como mitad y mitad. Se juntan dos quesos locales, uno más firme y con notas a nuez, y otro más cremoso y suave, para lograr equilibrio. El vino blanco aporta acidez y ayuda a que la mezcla quede lisa. El ajo perfuma la olla desde el primer momento, y una pequeña cantidad de kirsch, un licor de cereza, añade profundidad y un golpe aromático que se siente sin dominar. Lo bonito es que cada ingrediente tiene una función, no está allí solo para impresionar. El vino corta la grasa, el ajo despierta el aroma, el licor redondea, y el queso aporta cuerpo y carácter. El método también importa. La olla se frota con ajo, el vino se calienta a fuego bajo, y el queso se agrega poco a poco, removiendo con paciencia hasta que la superficie brilla. Si se hace demasiado rápido, el queso se separa; si se hace con calma, queda sedoso. En muchas mesas se añade un poco de almidón para estabilizar, y eso permite que el fondue aguante más tiempo sin romperse. Lo que empezó como técnica de supervivencia se convirtió en ceremonia. La gente mira la olla, espera el primer burbujeo,
y entonces empieza el baile de los tenedores largos, pan en cubos, giro suave dentro del queso, y una pausa antes de comer para no quemarse. En ese momento el fondue demuestra su verdadera idea, que cocinar puede ser un acto colectivo, y que el sabor mejora cuando todos participan. La olla al centro manda un mensaje: aquí nadie come solo hoy. El fondue dio un salto enorme cuando Suiza decidió contarlo como parte de su identidad. A principios del siglo XX se creó una organización para promover el consumo de queso suizo en un momento de retos económicos y de cambios en la vida rural. Para apoyar a los productores, la organización impulsó una idea simple: presentar el fondue como plato nacional, no solo como comida de una región. La campaña resaltó lo social: una olla compartida, una mesa llena, una tradición que une. Esa narrativa fue poderosa, porque el fondue no se vende solo por sabor, se vende por experiencia. También ayudó un detalle práctico: los conjuntos de fondue, olla, quemador y tenedores empezaron a viajar como regalo y como recuerdo, y con ellos viajó la receta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo volvió a moverse, y Suiza se convirtió en destino soñado por sus montañas, sus chalets y su imagen de refugio perfecto. Para muchos visitantes, comer fondue era vivir Suiza en una noche. En las décadas de los 50 y 60, esa emoción se volvió moda internacional. Se hablaba de fondue como de una aventura elegante y a la vez casera. La gente quería repetir en casa lo que había probado en un chalet, y así la olla entró en cocinas de otros países. En ese punto el fondue dejó de ser solo un plato, se volvió símbolo de invierno, de reuniones y de calor compartido. Lo interesante es que, aun con tanta difusión, la base seguía siendo sencilla: queso, vino, ajo, pan. Lo que cambió fue el contexto: ahora se comía por gusto y por ritual, no solo por necesidad. Y cuando un plato logra eso, cuando pasa de útil a querido, se vuelve inmortal. Y así empezó su ruta, mesa por mesa. Cuando el fondue llegó a Estados Unidos, encontró el momento perfecto. En los años 60 la gente buscaba cocina internacional y también buscaba excusas para reunirse en casa. El fondue encajó como un guante: era novedoso, era divertido, y convertía la cena en actividad. La olla se ponía en el centro, los tenedores largos se volvían parte del espectáculo, y la conversación giraba alrededor del queso que burbujeaba. Nacieron las fiestas de fondue, con música, con amigos y con la sensación de estar viajando sin salir del comedor. Su adaptabilidad también ayudó, porque la técnica de derretir y compartir se podía mover a otros sabores. Apareció el fondue de chocolate para postre, donde frutas y bizcochos se bañaban en cacao caliente. Apareció el fondue de carne, donde trozos se cocinaban en caldo o aceite, y luego se mojaban en salsas. El concepto era el mismo: una mesa participativa, una experiencia lenta y social. Pero como pasa con muchas modas, hubo un bajón. En los años 70 y 80 el gusto se inclinó hacia comidas más ligeras, y el fondue, con su riqueza, perdió protagonismo en algunos lugares. Aún así nunca desapareció, porque tiene un poder que las tendencias no pueden borrar. En invierno regresa como recuerdo cálido, y en celebraciones vuelve como ritual. Hay algo en meter el pan, girarlo, levantarlo con cuidado, y compartir la primera hebra de queso, que hace que la gente sonría sin darse cuenta. El fondue es nostalgia, sí, pero también es una idea moderna: comer con calma, mirar a quienes están contigo, y convertir la mesa en un lugar de encuentro real. Por eso, aunque cambien los estilos, la olla sigue esperando su turno. Hoy muchos lo redescubren, no como moda, sino como antídoto contra cenas apuradas y pantallas modernas en silencio. En Suiza el fondue es una escena completa, no solo un plato. Se asocia con reuniones familiares, con amigos y con noches de invierno donde el frío invita a quedarse cerca. El gesto central es compartir la misma olla, y esa cercanía crea unidad, porque todos comen del mismo lugar y al mismo ritmo. Alrededor de ese gesto nacieron costumbres juguetonas. Si alguien deja caer su pan dentro del queso, la mesa se ríe y la tradición dice que debe pagar una pequeña penitencia, como invitar una ronda o dar un beso a quien tenga al lado. Estas reglas son un pretexto para reír y para mantener la atención en el grupo. El ritual de preparación también tiene su lenguaje. Primero se frota la olla con ajo, no para dominar, sino para perfumar. Luego se calienta vino blanco a fuego bajo, y el queso se incorpora poco a poco.
removiendo con paciencia para que se vuelva una crema uniforme. Cuando la mezcla está sedosa, se ajusta la textura hasta que el queso se adhiera al pan sin gotear demasiado. En algunas mesas se acompaña con pan en cubos y también con otras cosas que resisten bien el baño caliente, como papas cocidas, pepinillos y cebollitas. Lo importante no es el acompañamiento. Lo importante es la conversación que sucede entre un bocado y otro. El fondue obliga a esperar, obliga a turnarse, y esa espera transforma la cena en un momento íntimo. Cada quien aprende a girar el pan dentro de la olla, a levantarlo despacio, a soplar y a compartir la reacción. En un mundo rápido, el fondue defiende la lentitud, y por eso se siente tan humano. Cuando la última capa tostada queda al fondo, todos saben que llegó el final, y nadie quiere levantarse todavía rápido. En los últimos años el fondue volvió a brillar, impulsado por el deseo de regresar a lo tradicional y al mismo tiempo jugar con sabores nuevos. Cocineros modernos lo miraron y dijeron, aquí hay una base perfecta, calor, textura, comunidad. Entonces empezaron a experimentar. Algunos mezclan quesos azules para dar un golpe más intenso, otros añaden queso de cabra para una nota más fresca, y algunos reemplazan el vino por cerveza para un perfil más tostado y amable. También cambió el público, porque hoy muchas personas buscan opciones que se adapten a su manera de comer. Aparecieron versiones sin gluten con panes distintos, y versiones vegetarianas que mantienen el espíritu original. También surgieron fondues veganos, hechos con quesos vegetales y bases no lácteas, buscando una textura cremosa sin perder la idea de compartir. Esa adaptación muestra la fuerza del concepto. Más allá de Suiza, otros países abrazaron la técnica y la vistieron con su identidad. En Francia existe una variante famosa en la región de Saboya, donde se usan quesos locales para crear un fondue con carácter propio. En Italia se prepara una versión llamada fonduta, hecha con queso fontina, y a veces se sirve con trufa para un aroma profundo. Cada cultura aporta algo, pero la esencia se mantiene. Una olla al centro, un calor constante, y la alegría de mojar y conversar. El fondue demuestra que la tradición no es una jaula, es un punto de partida. Puedes honrar el pasado y aún así crear algo tuyo. Y mientras más cambia el mundo, más valor tienen estos rituales simples, porque nos recuerdan que comer juntos es una forma de cuidarnos. Cuando el queso se estira y vuelve a caer, no importa si estás en un chalet o en un apartamento, la mesa se convierte en hogar. La historia del fondue de queso es un viaje desde la necesidad hasta la celebración. Comenzó como una manera de aprovechar pan duro y queso guardado en los Alpes, se nombró por el acto de derretir, creció con recetas regionales y luego se convirtió en emblema cultural gracias a la fuerza de una idea, que la comida sabe mejor cuando se comparte. Suiza lo llevó al mundo con turismo y con campañas que mostraban la olla como centro de convivencia, y el mundo respondió porque reconoció algo universal: todos queremos calor, sabor, y un motivo para sentarnos juntos. Después vinieron las modas, las fiestas de los años 60, las variaciones dulces y saladas, la caída temporal cuando la gente buscó ligereza, y el regreso inevitable cuando volvimos a extrañar las cenas con conversación. Hoy el fondue se adapta a nuevas preferencias sin perder su alma. Puede cambiar el queso, puede cambiar el líquido, puede cambiar el pan, pero siempre mantiene el mismo movimiento, una mano que se acerca a la olla, un giro suave, y un bocado que obliga a sonreír. Si alguna vez preparas fondue, recuerda la regla de oro: fuego bajo y paciencia, porque el queso también necesita tiempo para contar su historia. Y ahora te toca a ti. Si este viaje te dio ganas de prender una olla y reunir a tu gente, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que ama el queso, y suscríbete a Mundialmente Delicioso para seguir viajando plato por plato. En el próximo episodio te llevaré a otra parte del mundo con otra receta que también une. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima mesa. Activa las notificaciones para que el algoritmo no te esconda, y cuéntame en comentarios con quién compartirías tu primer fondue.